Bueno, hola y bienvenidos al seminario de shock. Vamos a hablar sobre las generalidades del shock. Vamos a ver su definición, su etiología, su fisiopatogenia, sus diferentes etapas, la clasificación y las manifestaciones clínicas de este. Ahí está el equipo docente que trabajamos no solo en esta instancia del seminario, este breve seminario, sino también en las actividades de la semana que viene, la semana del 2 de septiembre, en el que vamos a tener el día 3, que es el martes, un laboratorio de habilidades clínicas para resolución de casos, como lo hacemos habitualmente, y el día jueves 5 de septiembre, que vamos a tener una actividad de simulación sobre el mismo tema. Vamos a empezar con la definición de shock. Eh, es el estado en el que la perfusión, la entrega de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos, es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. En cuanto a la fisiopatogenia, en cuanto a la etiología, perdón, cualquier proceso que afecte a los sistemas, órganos y sustancias que intervienen en la perfusión, como pulmones, corazón, vasos sanguíneos, hemoglobina o sistema nervioso, puede generar un estado hemodinámico compatible. Cualquier alteración en alguno de estos componentes encargados de mantener la perfusión sistémica puede llevar al shock. Puede alterarse el continente, shock por vasodilatación, puede alterarse el contenido, hemorragias, deshidratación, o puede alterarse la función de bomba, el shock cardiogénico. En cuanto a las etapas, librado a su libre evolución, valga la redundancia, tenemos una etapa de shock compensado, una de shock progresivo y por último el shock irreversible. Una caída en el volumen minuto, cualquiera sea su causa, provoca, en un intento de mantener la adecuada perfusión a los órganos vitales, que el organismo active mecanismos fisiopatológicos de compensación, fundamentalmente a nivel hematológico, cardiovascular y neuroendocrino. La disminución del volumen minuto, detectada por los vasoreceptores localizados en el seno carotidio y en el arco aórtico, en la aurícula izquierda y en los vasos pulmonares, producen un estímulo del sistema nervioso simpático y una disminución del tono vagal, del parasimpático. A su vez, se estimula la glándula suprarrenal, que incrementa la secreción de adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina estimula los receptores alfa, y esto va a causar vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, aumento de la resistencia periférica, aumento de la precarga y por lo tanto del volumen sistólico y del volumen minuto. La adrenalina, por otro lado, va a estimular a los receptores beta, con lo cual va a provocar broncodilatación y aumento de la contractilidad del corazón y de la frecuencia cardíaca, otra vez en un intento de mantener el volumen minuto. Si el estado de hipoperfusión no se soluciona, van a entrar en juego otros mecanismos compensadores. Por ejemplo, los riñones van a detectar esta caída de la presión de filtración y se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, que provoca vasoconstricción periférica y retención renal de sodio y agua. Esto va a ayudar a mantener la precarga y por lo tanto el volumen minuto. Pero la vasoconstricción precapilar no es gratuita para el organismo y hace que los tejidos sufran la hipoperfusión y pasen de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico, con el consiguiente aumento de los desechos, sobre todo del dióxido de carbono y de metabolitos ácidos. Luego, en un intento de compensar esta acidosis, el organismo provoca una alcalosis respiratoria y aumenta la frecuencia respiratoria. Cuando el proceso continúa y la acumulación de dióxido de carbono y de metabolitos ácidos lleva a un grave daño celular y la sangre circulante se vuelve tóxica para las células vecinas, ya estamos hablando de la tercera etapa, que es el shock irreversible. En esta etapa las membranas celulares se rompen, se liberan enzimas lisosómicas, los esfínteres precapilares se tornan ineficaces, lo que hace que se libere sangre acumulada sumamente tóxica en un torrente circulatorio que ya está demasiado acidificado, y entre otras consecuencias va a provocar que los eritrocitos se agrupen, se formen microémbolos
y esto contribuye aún más a agravar la hipoperfusión tisular. Las enzimas circulantes, los ácidos, los microémbolos, todo va a confluir en la falla de los órganos que aún se mantenían perfundidos: el corazón, los pulmones, el cerebro y los riñones. De esta manera se quedan agotados los mecanismos y las posibilidades de compensación, y esta es la última etapa del shock. En cuanto a la clasificación, que lo podemos linkear con lo que habíamos hablado previamente de la fisiopatogenia, tenemos al hipovolémico, que es cuando la cantidad de sangre o de agua corporal es insuficiente, y la causa más frecuente es el shock hemorrágico. El obstructivo, que es originado por una obstrucción que generalmente es mecánica, que impide el retorno venoso adecuado. Puede ser un taponamiento cardíaco, un tromboembolismo pulmonar o un neumotórax a tensión. Luego tenemos el distributivo, que ahí, como ejemplo, en la diapositiva está el séptico, pero también tenemos como ejemplos del distributivo al shock neurogénico o al alérgico, al shock anafiláctico. Este es ocasionado por una distribución anormal de la sangre y un retorno insuficiente al corazón, resultado de una vasodilatación descontrolada o de una extrema permeabilidad vascular o de una combinación de ambas. Y el shock cardiogénico, que como su nombre sugiere, es producido por una falla en la función de bomba del corazón, y el ejemplo más representativo de estos es un infarto agudo de miocardio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos algunas manifestaciones que son comunes al estado de shock y otras que son específicas de cada uno de estos, de las etiologías que pueden producir un shock. La hipotensión arterial, la alteración del sensorio, los signos de mala perfusión tisular, como un relleno capilar enlentecido, la oliguria, las extremidades frías y moteadas, esos son signos y síntomas comunes a cualquier etiología. Y después tenemos en el shock obstructivo, habrá una presión venosa central elevada, una distensión de las venas del cuello. En el anafiláctico puede haber un eritema generalizado o urticaria. En el shock séptico puede haber hipertermia. En el neurogénico, patrones respiratorios anormales. Después, cada uno de estos tipos, de cada una de esta etiología, va a tener sus características propias. Esto es todo de bien general, para que quede claro el concepto de lo que es shock. Los invito también a que puedan ver la presentación que grabó Silvia Quilia, en el que está más detallado uno de estos tipos de shock, que es el shock séptico. Les agradezco mucho por la atención y nos vemos la semana que viene.